Villa Castellanos Yangulova, quien es catedrática e investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como de la doctora María Inmaculada Sánchez Barrios, profesora y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, y la licenciada Paola Fernández Lozano, analista del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, ACE. Ponentes, muchas gracias por aceptar la invitación. Es realmente un honor poder contar con su presencia y sin más introducción, continuemos con el conversatorio. Maestra Villa Castellanos tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Ámbar Daniela. Quiero agradecerte, Ámbar Daniela García Carrera, por esta invitación al importante evento de orden internacional, binacional, que es este conversatorio Estrategias para la Enseñanza del Derecho en las Universidades Públicas, con una perspectiva comparada a estudios que me interesan muchísimo. Y en mi caso, yo elegí el tema de la enseñanza del derecho con perspectiva de género, la educación como derecho, porque nos damos cuenta de aquello que no tenemos naturalizado, que no tenemos naturalmente formado desde nuestra infancia y que no se encuentra dentro de nuestra cotidianidad. Fuera de esto, lo demás es homogéneo, es invisible. Y cuando pensamos en el término discriminación, nos damos cuenta de que son muchas más las diferencias que pueden afectar las oportunidades en las vidas de las personas de acuerdo a diferentes características quizá biológicas o géneros, como ahorita ya tenemos varios géneros reconocidos, podríamos decir, y que forman parte de la construcción cultural en la que estamos inmersos. Por eso a mí me parece muy importante apuntalar algunas cosas para poder señalar la perspectiva de su servidor al respecto a este tema y por qué es importante, porque resultaría obligatorio para las siguientes generaciones académicas incorporar la perspectiva del derecho, principalmente para los futuros operadores jurídicos. Y si partimos de la construcción del sexo, que es natural, biológico, y el género, que es lo que nosotros vamos construyendo como sociedad, como familias, y dentro de nuestras propias cabezas, ¿no? A través de representaciones y con base a experiencias y prácticas sociales, así como prescripciones, podríamos decir, morales o dogmáticas, que enfatizan la idea de qué es lo que corresponde a cada cual. Si eres hombre, entonces tienes que adoptar ciertas actitudes y roles en la vida, y si te corresponde ser mujer, bueno, tienes otros roles. Y ahora estamos viviendo en una época en la que están cambiando los roles y los estereotipos preestablecidos. Y primero, para poder aceptar las diferencias, tenemos que darnos cuenta también de que las construcciones imaginarias y simbólicas que vamos formando acerca de lo masculino y lo femenino sí impacta en la forma en que son tratadas las personas de acuerdo a su sexo o a su género. Entonces, los estereotipos aún persisten, están en el inconsciente, no los tenemos visibilizados, se manifiestan todos los días a través de diferentes actitudes y en la replicación de creencias, pero esta asignación continúa operando, podríamos decir, bajo las estructuras formales como son todos los órganos de gobierno, las autoridades jurisdiccionales y todos aquellos que tienen que llevar a través de la práctica del derecho la defensa de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la mujer se considera débil, miedosa, dependiente, fiel, sensible, inferior, dedicada a lo privado, a la familia y en una actitud subordinada. Y esto se replica en la casa, en la calle, en el trabajo, en todos los medios, aun cuando estamos en una época en que nos estamos abriendo al trato equitativo, que es diferente a la igualdad, y que implica tratar a cada quien de acuerdo a su propia realidad. Y aceptar las diferencias significa también aceptar que existen realidades diferentes a las que tenemos como aceptadas. Es decir, no se trata únicamente de ver una diferencia de sexos o de clases,
sino también de realidades. Y la realidad de un hombre y la realidad de una mujer en un entorno mexicano, quizá en el estado de Tabasco, en Sinaloa, en cualquier otro estado mexicano o fuera, en otros países, es totalmente distinta a la que vive un hombre en la misma cultura. Si esto los operadores jurídicos no lo entendemos desde nuestra más temprana formación, es muy probable que incurramos en actos de discriminación, ¿sí? De distancia y asimetría social que les limita el acceso a unas que tienen los otros a diferentes oportunidades como los cargos de toma de decisión, un empleo bien remunerado y en igualdad de condiciones que los hombres y que no sean tratadas de forma discriminatoria y mucho menos que sufran acoso y hostigamiento sexual. ¿Cuántos son los juzgadores que sin que contradigan con esto a la ley le pregunten a una mujer o los fiscales, pero ¿cómo está usted vestida? Para de algún modo señalar algo de culpa a la mujer por aquello que le ha pasado y descargársela al hombre. Imagínense esto a nivel jurisdiccional aplicado a la concepción personal del funcionario judicial que está emitiendo una resolución y que no entiende estas dos realidades, únicamente la realidad, podríamos decir, homologada que estamos viviendo en la actualidad. Y la discriminación es directa cuando tiene por objeto dar un trato diferenciado y legítimo que lo pone en una posición inferior, que lo coloca en una minusvalía, en un poco acceso a las oportunidades, y también la discriminación indirecta que se genera como resultado de leyes, políticas o de prácticas que en apariencia son neutrales, pero que impactarán siempre adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertas personas o grupos, como resulta con los grupos vulnerables, y entre ellos el de prácticamente la mitad de la humanidad, un poquito más, que son las mujeres. Entonces, sobre todo esto y colocar el principio de equidad como centro de un reconocimiento de mundos diversos, de realidades diversas, de construcciones distintas y también de circunstancias distintas, porque pensemos en el ejemplo de la mujer que tiene 3 hijos con un hombre que se divorcia de él y que falta de cumplimiento de las obligaciones familiares por parte del hombre, tiene que trabajar el doble o el triple o someterse a un nivel de vida que no es el adecuado para sus hijos. ¿Dónde se encuentra el peso mayor? ¿Dónde está la mayor carga? Es una realidad totalmente distinta, porque en el caso de las mujeres, los hijos que salen de sus cuerpos prácticamente siempre seguirán a la madre y necesitarán de la madre y estarán mucho más identificadas con la madre, identificadas e identificados con la madre. Son realidades distintas, son perspectivas distintas, y poder sensibilizar a todos los futuros operadores jurídicos. Háblese de que en su ejercicio profesional sean abogados, litigantes, funcionarios públicos, fiscales del Ministerio Público, locales o federales, juzgadores de primera y segunda instancia o también del Poder Judicial Federal. Sensibilizarlos, que entiendan lo que esto implica, resulta elemental para la realidad que queremos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villa Castellanos. Me parece importante la precisión que hace con que debemos de aceptar, en primer lugar, las diferencias para poder ser conscientes de las distintas realidades y a raíz de ello poder actuar, y sobre todo la importancia de que las y los operadores del sistema jurídico estén realmente capacitados para juzgar con esta perspectiva de género, ya que es ahí donde realmente se materializa la justicia y la eficacia del ejercicio del derecho. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Sí.